Segundo bloque, continuamos en Noticiero 6, como siempre, por la pantalla de Canal 6 y por www.canal6.com.ar. Se lo decíamos, se lo anticipábamos ya en el anterior bloque, estamos realizando este informe especial sobre el proceso, sobre la dictadura militar, la última dictadura que vivió la Argentina y que se conmemora el próximo lunes 24 de marzo. Y por tal motivo estamos en comunicación telefónica con Molly Paulinovich, a quien los saludamos y le agradecemos. ¿Qué tal, Molly? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar. Muy amable. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Molly, nosotros hemos intentado desde aquí darle, a través de la mirada de docentes, de personas que han estudiado este proceso y que también lo han vivido, darle una mirada histórica, económica, política. Pero queríamos saber, desde tu punto de vista, que lo viviste en carne propia, ¿cómo fue la dictadura? Mira, nosotros vivimos una etapa en donde los jóvenes en la década del 70, los que veníamos de una familia con formación política, como era mi caso, de una formación peronista, de mis padres, mis tíos que habían sido dirigentes, de la zona sur de Córdoba, de ahí del departamento Marcos Juárez y demás, llegamos a la universidad, que no éramos muchos los que en esa época podíamos llegar a la universidad, y en la universidad se vivía un clima de politización interesante, en donde el peronismo estaba proscripto, estaba prohibido y no podía utilizarse nada que significara pronunciar la palabra perón o peronismo. La universidad funcionaba con una estructura de estudiantes militantes como el radicalismo con la franja morada, que todavía hoy existe, el Partido Comunista, fíjate vos qué contradicción, ¿no? El peronismo proscripto y el comunismo permitido. Y lo digo desde el punto de vista ideológico, porque se juzgaba mucho más peligroso para la dictadura de aquel momento, que estoy hablando de la dictadura de Lanusse, ¿cierto? Mucho más peligroso la militancia de los jóvenes en el peronismo que no en el Partido Comunista. Claro. Bueno, la lucha en aquel momento era, digamos, organizarnos para tratar de que Perón volviese al país. Y así lo hicimos yo como integrante de lo que fue la agrupación que en aquel momento se llamaba Federación Universitaria para la Revolución Nacional, estoy hablando de La Plata del año 72, en donde también en esta agrupación militaba Néstor Kirchner, que era ya un estudiante avanzado de abogacía, y Cristina Fernández, que era una reconocida militante en La Plata, y más reconocida por su belleza física que por sus capacidades políticas, porque era una morocha que estaba, como en aquel momento decíamos, estaba muy buena. Y Néstor era el narigón del sur, conocido en los ámbitos de la Facultad de Derecho, cuyo jefe político en aquel momento era Carlos Kunkel, fíjate vos, ¿no? El jefe de Néstor. Y como figura relevante dentro de esa etapa política, en la franja morada de La Plata, militaban Ricardo López Murphy, Federico Storani, todos personajes que después tuvieron participación activa en el gobierno del doctor Alfonsín cuando se da la apertura democrática. Bueno, digamos, toda esa etapa tuvo su punto máximo de expresión con el 11 de marzo del 73, que fue el triunfo del peronismo, después de tanto tiempo y de proscripción, con la fórmula Cámpora Solano Lima. Claro. Y ahí comienza toda una etapa de participación activa de los jóvenes, con una militancia diferente a la que se da en este momento, una militancia mucho más ideologizada, obviamente una militancia totalmente ad honorem. Nosotros participamos de todos los actos, desde el regreso de Perón, Ezeiza, la presencia de Perón en Plaza de Mayo, en fin, todo lo que significó el peronismo hasta la muerte de Perón, donde empieza una etapa dura para el país y una etapa dura para todos los militantes, fundamentalmente de la juventud peronista, por, digamos, bueno, las disputas internas dentro del movimiento nacional y ya intervenciones de sectores ligados a la política que fue construyendo el proceso de reorganización nacional, como así se llamó la dictadura del 76, que dio el golpe contra Isabel, que no fue una dictadura militar propiamente dicha, como
tal vez durante mucho tiempo nosotros hemos acostumbrado a llamarla, sino que fue una dictadura cívico-militar eclesiástica, porque el poder militar, que fue el que se hizo cargo del gobierno, tenía una impronta católica, donde había una serie de obispos, entre ellos Monseñor Tortolo, que era el vicario castrense y demás, que respaldaban este proceso, y además una impronta muy importante de la civilidad, de cuadros políticos como Martínez de Oz, como todo el grupo de los Chicago Boys, que eran economistas, que vinieron todos de Estados Unidos, porque estaban ocupando cargos en distintas gerencias de empresas multinacionales, que fueron las que diseñaron todo el organigrama económico que la Junta Militar fue llevando adelante. Con un plan absolutamente orquestado, diagramado, premeditado de exterminio de todo aquello que tuviese que ver con pensamiento político independiente, con pensamiento político ligado fundamentalmente al peronismo montonero en aquel momento, a la juventud peronista, a la juventud trabajadora peronista y a todos los sectores que habían llegado al gobierno en el año 73, ¿no es cierto? Ese es más o menos lo que vivimos nosotros, con lo que significó en la universidad, en las fábricas y demás, la persecución, dejar el documento para entrar a rendir una materia, el seguimiento, muchos compañeros ya muertos y desaparecidos en la etapa universitaria, con la presencia de la AAA, que era una organización paramilitar, cuya cabeza gestora era López Rega, que era, bueno, en ese momento ministro de Acción Social, de Bienestar Social se llamaba en ese momento, y la mano derecha de Isabel Perón, que fue la que, digamos, continuó con el gobierno, porque fue la vicepresidenta del general Perón en las elecciones del 73, sin duda. en septiembre del 73. Después del 76, cuando ya nosotros nos vamos de la universidad, los que pudimos terminar de estudiar, muchos se tuvieron que ir antes, los que pudimos terminar, bueno, nos dispersamos por el territorio del país trabajando y obviamente con mucho temor, con mucho miedo de hablar, con mucho miedo porque la persecución y la participación de civiles denunciando a aquellos que habíamos sido militantes estaba en todos los pueblos. Bueno, parece así que a nosotros nos denunciaron en nuestro pueblo, en Corral de Bustos, a mí, a mi hermano y a mi padre, y previo al Mundial de Fútbol, o sea, exactamente el viernes 4 de mayo del año 78, nos secuestraron de nuestra casa, de la calle Entre Ríos, 336, en Corral de Bustos, dejando a mi madre absolutamente sola en compañía de un cachorro, de un perro, ¿no? A la madrugada, y nos llevaron a Marcos Juárez, a la policía de Marcos Juárez. Bueno, salimos de nuestra casa en Corral de Bustos, sentados en un Falcon, y a mi madre le dijeron que estábamos detenidos en averiguación de antecedentes, pero antes de llegar al pasonivel que sale a la ruta, nos metieron a mí en un baúl y a mi hermano en otro baúl de otro auto, y así nos llevaron hasta Marcos Juárez, donde obviamente empezaron los interrogatorios y bueno, el aislamiento y bueno, todo un proceso de tortura y desaparición que terminó felizmente, porque puedo contar todo esto, el 30 de agosto del mismo año, donde estuvimos detenidos primero en Marcos Juárez, después en la comisaría de Villa María, y de ahí pasamos a La Perla, que fue el centro de detención después de la ESMA más importante del país, donde pasamos 2.500 detenidos y solamente sobrevivimos el 10%, el resto desapareció y se murió. Justamente sobre esto te iba a consultar, Moli. Pasás tus días en La Perla, como vos bien lo decís, uno de los centros más importantes del interior. ¿Y cómo se vivían los días ahí? ¿Veías otra gente? ¿Estabas solo? ¿Compartías algo? Nosotros, digamos, desde nuestra detención en Marcos Juárez en adelante, estuvimos todo el tiempo vendados y engrillados la mayor parte del tiempo, y si no atados con las manos adelante, y solamente nos permitían desatarnos las manos cuando nos llevaban al baño, pero siempre vendados.
Felizmente, ¿no? Estuve siempre al lado de mi hermano, y estuvimos en la famosa nave central de La Perla, que hoy es Museo de la Memoria. Exacto. Bueno, que está obviamente reformada. Yo pude volver ahí después de muchos años, obviamente ahora cuando se transformó eso en un museo, como para recordar los lugares y demás, está modificada. Nosotros estuvimos tirados en colchonetas, controlados por gendarmería y por jóvenes del ejército durante todo ese tiempo, y bueno, la vida era de absoluto rigor militar, de levantarnos a la mañana temprano, a las órdenes del oficial de turno, y carrera mar, digamos, todo lo que tenga que ver con ejercicios militar. Recuerdo, digamos, como hecho sobresaliente las fechas patrias, que fueron el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el 17 de agosto, porque ese día nos levantaban temprano, nos hacían cantar el himno y nos daban una taza de cascarilla con 2 pedacitos de pan. Digamos que era un poco, lo recuerdo porque, y si no, bueno, la comida era una lata de dulce de batata, en donde se pasaba de uno a otro con un par de cucharas, y en esa lata flotaban como una suerte de hueso pelado, como que ya alguien lo había comido, y bueno, un poco de arroz y algunos fideos. Esa fue la comida durante todo el tiempo. Mate cocido a la mañana con un pedazo de pan, y bueno, obviamente eso generó bastante desnutrición. Muchos compañeros de los que estaban ahí presentes, a los que yo jamás le vi la cara porque siempre estuvimos vendados. Claro. Bueno, después de ahí, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, nos sacan a todos de ese lugar, porque ese lugar fue inspeccionado y obviamente no encontraban nada, y nos trasladan a distintos lugares. A nosotros nos trasladan a un lugar enfrente de La Perla, que se llama la Escuelita o La Perla Chica, que no está habilitada ahora como Museo de la Memoria, que era un viejo lugar, una caballeriza vieja donde funcionaba una escuela, pero obviamente todo abandonado. Y ahí estuvimos bastante tiempo, y recordamos ese lugar porque está bien pegada a la Sociedad Rural de Córdoba, y se escuchaban los remates de Hacienda, y la subida y bajada de Hacienda de los camiones que claro. venían por la autopista y bajaban en ese lugar. ¿Sí? La zona de Malagueño. Exactamente, claro. Eso pertenece a Malagueño. Exactamente. La Perla y demás pertenece. Bueno, después, digamos, hubo intentos de fusilamiento, hubo corridas y con los ojos vendados, como digamos, intentándonos una fuga con tiros al aire y estrellarnos a paredones, porque al no ver nada en la oscuridad nos hacían correr adentro de la misma, simulando una fuga, y nos estampábamos contra el paredón donde estaban los baños, que hoy claro. están todavía. Tortura, la sala de tortura que no está habilitada, donde, bueno, viví situaciones que digamos, me consolidan aún más en decir esto que dije al comienzo, de que la iglesia estaba comprometida, porque mientras a mí me torturaban en una cama de 2 plazas de esos elásticos de metal, que ya no se usan más, sí. pero los viejos como yo nos acordamos porque nuestras camas eran así, un sacerdote se acercaba con una Biblia, me tomaba la mano, diciéndome que por favor, hijo, hablara para salvar tu vida y salvar la vida de los demás compañeros, que dijera la verdad, que no mintiera, en fin, esa sugerencia de colaborar en algo que uno no sabía, porque imagínate que a mí me detuvieron a principios del 78, y yo me había ido de la universidad mediados del 76, o sea que claro. Pero bueno, el Mundial de Fútbol implicó un rastrillaje a nivel país de muchos militantes y militantes para asegurarse la no represalia que se suponía iba a haber y demás, o sea que no ocurrió para nada, con una fiesta que fue, bueno, una fiesta que le dio oxígeno político a la dictadura de aquel momento, ¿no? ¿Cómo llegás a salir de La Perla y después cómo volvés a tu casa, por decirlo de una manera?
mira, bueno, te digo, de la Perla Grande pasamos a la Perla Chica, después hubo una serie de salidas y entradas, nos llevaron estuvimos en la jefatura de policía de Córdoba en un calabozo de 2x2, hay un par de días que no sabíamos por qué, siempre, ya te digo, atados y vendados. Pero bueno, tuvimos en ese lugar, fue un fin de semana y había un milico, un policía que nos cuidaba, nosotros dos, y había otros dispersos por otros lugares, y nos comentó que estábamos de paso. De ahí nos pasaron a la cárcel de Encausados de Córdoba, que está, digamos, en la calle Belgrano, digamos, por la calle Vélez Arfield, como saliendo para Altagracia. Hoy ya está vacía. Exactamente. Está desocupada. Ahí estuvimos teóricamente blanqueados en el pabellón de presos políticos y compartí ahí, tuvimos una semana nada más, con el ex intendente de Córdoba, el compañero Coronel, que estaba detenido ahí, con una serie de colaboradores de él, de la Municipalidad de Córdoba, y otros presos políticos ligados a grupos empresarios y demás que tenían relación con Obregón Cano y con Atilio López. Claro. Después, bueno, un día nos vuelven a sacar y nos vuelven a llevar a la Perla, de la Perla nuevamente a la Perla Chica, con la excusa de un traslado a Sierra Chica. Ya te digo, siempre vendado. Bueno, los interrogadores nuestros, al que yo reconocí después de muchos años en un programa de Mariano Grondona, es uno de los que hoy está juzgado y preso en la mega causa de la Perla. Teniente Barreiro y Héctor Vergés, que eran los jefes de inteligencia que estaban a cargo nuestro, y bueno, Héctor Vergés fue el que a mí me interrogó, a mí, a mi hermano, en varias oportunidades, y no me olvido nunca más de su voz, obviamente. Claro, no, lo reconocimos en un programa de televisión con Mariano Grondona en la época de Menem, cuando los indultos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y un buen día nos sacan a la madrugada, un día de lluvia, bueno, te digo, el 30 de agosto, lloviznaba, y nos meten en uno de los tantos camiones, como eran los traslados, que eran vendados y con las manos en la espalda, tirados debajo de esos camiones que tienen una suerte de caballete triangular, donde van sentados todos los soldados, y con los borceguíes aseguraban de que no nos moviésemos, o sea, nos apretaban la espalda y pisaban sobre nuestra espalda con los borceguíes. Y bueno, llegan a un determinado lugar, que hoy para mí es emblemático porque es, digamos, la Puerta de la Libertad en la ciudad de Córdoba, a la que voy, cada vez que voy a Córdoba paso por ese lugar, que está muy cerca de la cancha de Talleres, donde hay hoy un supermercado grande, detrás del barrio Jardín. En esa época era todo descampado. Bueno, y ahí a la madrugada nos dejan, con la excusa de que nos iban a pasar a buscar otro. Bueno, nos sacan la venda, eran soldaditos, tal vez a uno de ellos le vi la cara, un chico joven que estaba haciendo seguramente la colimba, y nos ofrecen un cigarrillo cada uno, y estábamos con una situación deplorable, los dos, mi hermano y yo, físicamente, porque no habíamos, bueno, pelo sucio, imagínate, ¿no? Así que bueno, empezamos a caminar, lloviznaba, y pasaba un colectivo por la avenida Richieri que desemboca en el Parque Sarmiento, y de ahí abajo a la terminal de ómnibus. Claro. Así que nos subimos al ómnibus y le preguntamos imagínate, a las 6 de la mañana recién había algunos parroquianos que iban a trabajar. Así que nos llevaron en el ómnibus, le pedimos si nos podía acercar a la terminal, porque no teníamos un peso, y el tipo dice, suban, ustedes deben salir recién de la cana. Y obviamente era así, ¿viste? Esos chistes que te dicen los cordobeses. Bueno, llegamos a la terminal de ómnibus, y en esa época, creo que todavía está, hay una empresa que se llama Cacorba, Coata Cacorba, que viene a Corral de Bustos. Claro. Y salía al mediodía y llegaba a las 6 de la tarde a hacerlo. Y bueno, la idea nuestra era ubicarnos en el Cacorba y ver si alguno viajaba conocido, y si no, decirle al chofer, mire, llévenos y en el pueblo le pagamos el pasaje, somos de allá, y contarle la historia. Pero tuvimos esas cosas que tiene la vida, el destino, ¿no? Bueno, cuando mi madre queda sola, después a mi padre lo largan en Villa María a 2 días, mucha gente del pueblo se alejó y otra se acercó, como siempre pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, entre los amigos que ganamos en esa época, hay un gran amigo, una gran persona, un gran ser humano que se llama Amalio Bertapelli, el doctor Bertapelli, que
veterinario, trabajó mucho tiempo en la municipalidad, cuyo papá viajaba para lo que en aquel momento era una fábrica textil en Corral de Bustos, se llamaba Suil. Es una fábrica que no existe más, ¿no? Que fabricaba trajes y ropa textil, estaba sobre la avenida Italia, cerca de la estación. Y este hombre viajaba vendiendo ropa para la Suil en el norte del país, y bueno, y venía a tomar el mismo colectivo para volver a Corral de Bustos de su semana de trabajo. Así que bueno, nos encontramos con él, que obviamente conocía toda nuestra historia, nuestra etapa, y así que bueno, con mucha alegría lo vimos, él también, y lo primero que hicimos fue hablar por teléfono. Te recuerdo que en aquel momento no había celulares ni televisados, sino que había que pedir la comunicación. Claro. Y bueno, tuvimos que esperar un rato en la central de Entel, en aquel momento en la terminal de ómnibus de Córdoba, para llegar a nuestra casa, que estábamos en la terminal y que llegábamos a las 6 de la tarde para que nos esperaran. Claro. Así que cuando dieron la llamada telefónica, atendió mi viejo, y mi hermano fue el que habló, y cuando mi papá escuchó la voz de él y dijo, papá, estamos acá, mi viejo se desmayó en la casa, estuvo mi madre a atender el teléfono sin entender qué estaba pasando, ¿no? Así que bueno, y terminamos, y una de las cosas que nosotros hacíamos mientras estábamos detenidos, con algunas guardias que nos permitían, era contar historias de comidas y cosas que obviamente uno añoraba y deseaba, ¿no? Y era fundamental. Así que entre las cosas que contábamos era, cuando salgamos, y salimos algún día, es comernos una milanesa con papas fritas y huevos fritos, que era una comida, como sigue siendo, emblemática para nosotros los argentinos. Así que bueno, este señor en la terminal de ómnibus nos dice, ¿quieren comer algo? Y bueno, si se puede, bueno, ¿qué quieren comer? Una milanesa con papas fritas. Así que nos comimos en la terminal de ómnibus de Córdoba esas milanesones grandes, con papas fritas y huevos fritos, recordando lo que muchos momentos, sin saber si íbamos a seguir viviendo o no, comentábamos con algún compañero detenido, desaparecido, como estábamos en ese momento. Así que bueno, son las cosas lindas y los recuerdos que uno puede... Pero bueno, lo demás pasó, tortura y hambre y golpes y demás, que eso mejor no comentarlo y no acordarse. Moli, te agradezco mucho realmente que hayas podido conversar con nosotros. Estamos en vivo y el tiempo nos apremia, pero te quería hacer una última consulta. Hay muchos jóvenes que hoy militan y jóvenes que no vivieron todo este proceso. Claro. Que les dejes solamente un mensaje, algo para que sepan lo que vos viviste y bueno, quizás no sé si no volver a caer en lo mismo, pero para recordarlo, o algo para lo cual valga este 24 de marzo. El 24 de marzo sirve para recordar estas tres palabritas que hoy están usándose fundamentalmente: memoria, verdad y justicia. Que no nos olvidemos de eso. Tener memoria en todo esto, escuchar a nosotros los viejos, tratar de acercarnos a la verdad y justicia para todos, no por mano propia. Y para eso la militancia política, la participación política, la participación en las estructuras de la comunidad, en los clubes de barrio, en las cooperadoras escolares, en las cooperativas, es muy importante. Todo lo que tenga que ver con la participación activa de los jóvenes, de los seres humanos, en las organizaciones libres del pueblo, es lo que nos va a permitir que no se repita esta historia tan negra que nos tocó vivir a algunos y a otros compañeros, dar la vida por esto. Defender la democracia, fortalecer y mejorar la democracia. Dentro de las opciones que tiene este modelo en el que nosotros vivimos, capitalista, consumista, de concentración, la participación activa y el mejoramiento de las instituciones democráticas es una herramienta fundamental para seguir avanzando en poder disfrutar de la libertad, que es algo que quienes no la tuvimos le damos un valor impresionante y sobrehumano. Entonces, a los jóvenes que participen, que se metan, que escuchen a todos los sectores, que no se embanderen fanáticamente con ningún sector, como tal vez nosotros en aquel momento estuvimos un poco fanatizados. Pero que participen, que hablen, que discutan, que planteen los porqué y que cuestionen. La juventud tiene ese don, esa garantía etaria de poder cuestionar, porque no hay mucha historia detrás de ella.
Ya cuando se transitan más de 30 años, ya empiezan a haber contaminantes. Por lo tanto, a los jóvenes que participen, que fortalezcan las democracias, que defiendan la libertad, que defiendan al pueblo, que defiendan las instituciones. En fin, ese es un poco el mensaje. Moli Paulinovich, muchas gracias por este contacto con Canal 6. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, para mí es un honor poder charlar con mi pueblo, con quienes siempre mantengo. Mira, y ahora estoy charlando y te digo algo que tiene que ver. Estoy observando un cuadro con un banderín que tengo de mi club del pueblo. Yo soy de los Verdes de Corralense. Un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Gracias, igualmente, y saludo a toda la población. Moli Paulinovich conversaba con nosotros acerca de esta nueva conmemoración del proceso militar que será este próximo lunes. Nosotros vamos a realizar ahora una nueva pausa y enseguida volvemos con mucha más información.